Bienvenidos a este viaje escalofriante por uno de los casos más perturbadores registrados en la historia de Charleston, Carolina del Sur. Antes de sumergirnos en la oscuridad, te invito a que me digas en los comentarios desde dónde estás viendo esto y la hora exacta en que escuchas esta narración. Nos fascina saber en qué rincones del mundo y a qué horas, del día o de la noche, estas crónicas siniestras encuentran eco en vuestras almas. Corría el año 1851 cuando las primeras anomalías inquietantes se manifestaron en Fairview Plantation, apenas a 3 millas al sur del histórico distrito de Charleston. La plantación se erguía como un bastión de la opulenta prosperidad sureña, con sus columnas blancas elevándose como guardianes imponentes bajo el cielo de Carolina. Pero bajo esa fachada imponente, oculta tras jardines meticulosamente cuidados, una sombra se había enraizado profundamente. Un secreto que no saldría a la luz hasta décadas después, susurrando verdades que helarían la sangre de cualquiera que las oyera. Elena Beaumont llegó a Fairview Plantation en el gélido invierno de 1845, adquirida en una transacción que apenas ocupaba una línea garabateada en el libro mayor del condado, junto a una suma en dólares. Según los registros parroquiales, tenía 22 años en ese momento. Los documentos la describían como una maestra en las artes del hogar, con habilidades excepcionales para cocinar y coser, aunque testigos posteriores jurarían que no fue por eso por lo que fue elegida. Theodore Hargrove, el dueño de 46 años de Fairview, acababa de perder a su esposa por una fiebre implacable. Fuentes discretas contaban que lo habían visto rondando el mercado de esclavos durante semanas, escudriñando con ojos calculadores a las recién llegadas, hasta que su mirada se posó en Elena. El diario del cuidador de la propiedad, hallado durante unas renovaciones en 1968, guarda una entrada curiosa fechada el 12 de enero de 1845. Nueva llegada hoy. El amo parece inusualmente atento a sus aposentos. Pidió que prepararan la habitación junto a la cocina con un esmero especial, algo raro para enero, cuando el frío cala hasta los huesos. Al principio, la presencia de Elena en Fairview parecía del todo ordinaria para los ojos externos. Cumplía sus tareas junto a unos 30 esclavos más que mantenían la vasta plantación de algodón y la imponente casa señorial. Pero lo que la distinguía, según los libros de cuentas del hogar y testimonios posteriores, fue su ascenso meteórico al corazón de la mansión principal, asignada directamente al servicio personal de Theodore Hargrove. Para el otoño de 1846, el estatus de Elena había cambiado de manera radical. Los libros de gastos de la finca, conservados en los archivos de la Sociedad Histórica de Charleston, registran compras inusuales, telas de calidad superior a las habituales para los esclavos, un par de zapatos de cuero fino y, lo más extraordinario, un delicado relicario de plata. El recibo de este último artículo fue encontrado metido en la Biblia personal de Theodore Hargrove, descubierta en un baúl polvoriento del ático de la plantación en 1972. María Wilkins, cocinera en la plantación vecina de los Langford, compartió con su nieto un testimonio grabado en un proyecto de historia oral de 1958. Todos los que trabajábamos en las grandes casas sabíamos lo que pasaba en Fairview, decía. El amo se había encaprichado con la mujer Beaumont. No la trataban como a las demás. Comía en la casa, vestía ropas más finas, pero había algo en sus ojos que no cuadraba, como si estuviera allí, y al mismo tiempo ausente, perdida en un abismo que nadie más podía ver. Aquella mirada, según contaban, era un velo de tristeza profunda, un presagio de tormentas que se avecinaban en silencio. En la primavera de 1847, Elena Beaumont quedó visiblemente encinta. No hubo proclamas ni fiestas, pero los registros de la plantación muestran que fue eximida de las labores más pesadas. El médico de la finca, el doctor Silas Thornton, empezó a visitar con mayor frecuencia trayendo consigo frascos de tónicos y el olor acre de las medicinas de la época. Su libro de bitácora, encontrado entre sus pertenencias tras su muerte en 1882, incluye anotaciones enigmáticas sobre la condición delicada en Fairview y recetas para calmar la constitución femenina alterada. El 18 de noviembre de 1847, Elena dio a luz a una niña. La criatura no figuró en el Ledger oficial de propiedades de Fairview, una omisión que investigadores posteriores marcarían como la primera de una cadena de irregularidades en torno a los hijos de los Beaumont. En cambio, una nota breve aparece en el diario personal de Theodore Hargrove. La providencia ha bendecido esta casa con nueva vida hoy. La llamaré Clara en honor a mi madre.
Tiene sus ojos profundos como el océano al atardecer. Durante los meses siguientes, la vida en Fairview transcurrió con una normalidad aparente, teñida de una fragilidad que nadie nombraba. Elena y su hija ocupaban la habitación junto a la cocina, que había sido ampliada con premura para acogerlas. Según los inventarios del hogar, ese espacio contenía objetos inusuales para los cuartos de esclavos, una mecedora tallada a mano, una tina de cobre para baños y una cuna de madera con sábanas bordadas. Pero entonces llegó la primera grieta en esa ilusión. En julio de 1848, la pequeña Clara cayó enferma con una fiebre que ardía como brasas. El doctor Thornton fue convocado de inmediato, pero sus remedios fallaron una y otra vez. La niña falleció el 23 de julio, con apenas 8 meses. No se presentó certificado de defunción a las autoridades locales, algo común para los esclavos. Pero lo que siguió fue del todo atípico. Clara no fue sepultada en el terreno sin nombre más allá del campo norte, donde descansaban los demás. Theodore Hargrove ordenó cavar una fosa diminuta bajo un roble centenario en el extremo oeste del jardín, un sitio que olía a jazmines y secretos enterrados. La reacción de Elena ante la muerte de su hija no quedó plasmada en ningún registro oficial. Sin embargo, Eliza Hawthorne, esposa de un mercader que visitaba Fairview con regularidad, escribió en una carta a su hermana en Mobile: «Hoy presencié la escena más inquietante en Fairview. La joven mujer de color que sirve en la casa estaba arrodillada junto a una tumba fresca en el jardín, inmóvil como una estatua, sin un solo sollozo. El señor Hargrove observaba desde el porche, pero no hizo gesto por interrumpir su vigilia. Cuando por fin se levantó, su rostro era una máscara vacía sin rastro de lágrimas. Nunca había visto un dolor tan contenido, y me heló hasta los tuétanos como si el viento del más allá me rozara la nuca. Para el invierno de 1848, Elena estaba encinta de nuevo. Este embarazo avanzó sin sobresaltos aparentes, y el 3 de mayo de 1849 dio a luz a un varón. Theodore lo nombró Josiah, en memoria de su propio padre. Los registros de la época muestran gastos crecientes en la habitación de la cocina, una cama más grande, más linos suaves y, notablemente, una cerradura nueva para la puerta, como si el mundo exterior empezara a cerrarse con llave. Josiah prosperó al principio. Las cuentas del hogar mencionan su apetito voraz y sus llantos, que resonaban como truenos en la quietud de la noche. Por casi 10 meses no hubo sombras de alarma, pero en marzo de 1850 la tragedia azotó de nuevo. El niño desarrolló una afección respiratoria, que se agravó como una tormenta repentina. A pesar de los cuidados del doctor Thornton, Josiah exhaló su último aliento el 15 de marzo. Una vez más, Theodore ordenó el entierro bajo el roble, junto a la fosa de Clara. No hubo lápida, pero los diarios del jardinero anotan que Elena plantó rosas blancas en el lugar, flores que se abrían al amanecer como lágrimas congeladas, simbolizando un luto que las palabras no podían capturar. Lo que acaeció tras la muerte de Josiah se convertiría en fuente de especulaciones febriles entre historiadores y cronistas locales durante generaciones. Los libros de la plantación indican que Theodore partió a un viaje de negocios a Atlanta 3 días después del sepelio. Durante su ausencia de 2 semanas, algo indescriptible ocurrió, un vacío que los documentos nunca llenaron del todo. Al regresar, anotó en su diario: «He vuelto para hallar el hogar en caos. Confinada en sus aposentos. La señora Langford informa de una melancolía extrema y rechazo de alimentos. Consulté al doctor Thornton, quien prescribe láudano para los nervios. La situación demanda manejo delicado, como caminar sobre vidrios rotos». La señora Langford, ama de llaves, no dejó relatos personales de esa época, pero los registros de lavandería revelan un aumento inusual en sábanas manchadas de la habitación de Elena, y el libro de la cocina muestra que las comidas se entregaban en bandejas, en lugar de que ella las recogiera como solía hacer, rompiendo una rutina que era su único ancla en la tormenta. Para el verano de 1850, Elena se había recuperado lo suficiente para retomar algunas tareas en la casa, moviéndose como un fantasma entre las sombras alargadas de los pasillos. Entonces en septiembre quedó encinta por tercera vez. Este embarazo coincidió con un cambio palpable en el comportamiento de Theodore Hargrove. Socios comerciales que visitaban la plantación, como Frederick Langston, un corredor de algodón de Charleston, anotaron en su diario mercantil: «Hargrove parece poseído por una agitación febril. Interrumpió nuestra reunión 2 veces para verificar asuntos en la casa. Preguntó por médicos en Mobile que superaran a los locales. Su obsesión por lo doméstico está nublando su juicio en los negocios, como si un velo de locura descendiera sobre él». Mientras el vientre de Elena crecía,
Theodore tomó medidas que rompían con todas las normas de la plantación. Convirtió un saloncito contiguo a su dormitorio en una cámara de partos, con cortinas pesadas y un aire cargado de anticipación y temor. Contrató a una partera de Charleston, la señora Abigail Black, para que residiera en Fairview durante el último mes del embarazo. Su estancia figura en los payrolls, pero no dejó crónicas personales. Solo un eco de sus palabras sobrevive, transmitido años después por su hija a un archivista eclesiástico. Mi madre nunca hablaba abiertamente de Fairview, salvo una vez cuando dijo que jamás había visto a una mujer tan muda en su agonía, ni a un hombre tan desesperado en su anhelo, como si cargara el peso del mundo en sus hombros encorvados. El 10 de abril de 1851, Elena dio a luz a su tercer hijo, otra niña. Theodore la bautizó Elisa. Como en los nacimientos previos, convocó de inmediato al reverendo Elias Stokes de la Iglesia Episcopal de San Pedro en Charleston para un bautismo privado en la plantación. Este acto, altamente irregular, se registró en los libros de la iglesia sin mencionar a la madre. Solo Eliza Hargrove, hija de Theodore Hargrove, bautizada en Fairview Plantation, 11 de abril de 1851. Por primera vez, los diarios de Theodore rebosan de observaciones diarias sobre uno de los niños de Elena. La primera sonrisa de Eliza, el cambio en el color de sus ojos de azul a castaño, como los de su madre, su leve reconocimiento de su voz grave. Encargó un retrato de la infante a un artista local de Charleston, hallado en 1969 en el ático de Fairview, con el lienzo parcialmente corroído por la humedad, como si las lágrimas del tiempo lo hubieran lavado. Pero en agosto de 1851, Eliza comenzó a mostrar signos de enfermedad, un rubor febril que teñía sus mejillas como sangre fresca. El doctor Thornton fue llamado al instante, y esta vez Theodore también trajo a un especialista de Mobile, el doctor Marcus Whitlock, experto en dolencias infantiles. Sus esfuerzos combinados con frascos burbujeantes y rezos susurrados resultaron vanos. Eliza murió el 17 de agosto, con solo 4 meses. Los registros muestran que Theodore gastó una fortuna en una pequeña lápida de mármol, la primera marca formal para cualquiera de los niños. La piedra, encontrada rota y erosionada en una excavación arqueológica de 1975, solo llevaba el nombre Eliza y las fechas de nacimiento y muerte, grabadas con una precisión que contrastaba con el caos emocional que la rodeaba. Lo que siguió a la muerte de Eliza quedaría envuelto en relatos contradictorios y rumores que se entretejían como enredaderas venenosas durante más de un siglo. Los hechos confirmados por los registros son estos. El 20 de agosto, 3 días tras el entierro, Theodore partió a Charleston por asuntos comerciales. Regresó esa misma noche, inesperadamente, con el rostro demacrado por una inquietud que no podía ocultar. A la mañana siguiente, 21 de agosto, Elena Beaumont había desaparecido de la plantación. Se organizó una búsqueda frenética. Se peinaron los bosques cercanos, las carreteras polvorientas, se alertaron a las fincas vecinas. Elena se había evaporado como humo en la brisa sureña. Theodore no alertó a las autoridades, un detalle que historiadores han señalado como elocuente, sino que ofreció una recompensa generosa a su capataz si la devolvía en secreto, sin escándalos que mancharan el nombre de Fairview. Tras 3 días de zozobra, la búsqueda dio frutos. Elena fue hallada en una cabaña de caza abandonada en el confín más remoto de la propiedad de Fairview, casi 4 millas de la casa principal, un lugar donde las enredaderas devoraban las paredes, y el silencio era un grito ahogado. Según el informe del capataz en el libro de logs de la finca, localicé a la mujer, ilesa pero perturbada en su mente, de vuelta a la casa bajo vigilancia constante. Lo que vino después fue un lapso de unos 2 meses en que Elena, según las cuentas del hogar, fue confinada por su salud, un eufemismo que ocultaba cadenas invisibles. Su antigua habitación fue vaciada, y la trasladaron a un cuarto en el 3er piso de la mansión principal, un espacio alto y aislado, donde el viento aullaba como lamentos lejanos. Los registros muestran la compra de una cerradura especial para esa puerta y el clavado de tablas en la ventana desde el exterior, sellando no solo la luz, sino cualquier esperanza de escape. El doctor Thornton visitaba 2 veces por semana. Su log médico es escueto. Pacientes en Fairview bajo sedación continua. Rechaza alimentos cuando lúcida. Habla de niños llamándola desde bajo el roble. Recomiendo aislamiento prolongado y láudano según sea necesario. Entonces, el 12 de octubre de 1851, el diario de Theodore contiene una sola entrada críptica. Se ha acabado. Que Dios tenga piedad de todos nosotros. Al día siguiente,
Los registros de limpieza anotan que el cuarto del tercer piso fue vaciado y fregado hasta brillar, como borrando huellas de un crimen no confesado. No hay mención posterior de Helena Beaumont en ningún documento de la finca. Simplemente se desvaneció del papel, dejando un vacío que el tiempo no pudo llenar. El destino de Helena Beaumont ha alimentado especulaciones intensas entre historiadores y narradores locales, como un fuego que arde bajo cenizas. La teoría más aceptada, basada en evidencias fragmentarias, es que murió, ya sea por su propia mano o por los estragos de su tratamiento, y fue sepultada en un sitio sin nombre, en los terrenos de Fairview. Sin embargo, ninguna osamenta identificable como la suya ha aparecido en excavaciones posteriores, como si la tierra misma se negara a entregarla. Theodore Hargrove nunca se volvió a casar. En los años siguientes a 1851, su conducta se volvió errática, un torbellino de sombras que lo consumía. Socios de negocios notaron su desinterés creciente por las operaciones de la plantación. Pasaba semanas enteras en Charleston y luego en Mobile, dejando Fairview al mando de su primo, Walter Hargrove. La productividad de la finca decayó como una vela apagada. Para 1857, los libros financieros muestran deudas acumuladas como nubes de tormenta. En 1860, vendió la mitad de los esclavos de la propiedad. Para 1865, Fairview operaba en números rojos, un gigante herido al borde del abismo. Theodore murió en 1868 a los 69 años. Su testamento legaba Fairview al hijo de su primo, Josiah Hargrove, con una cláusula peculiar. El roble del jardín oriental nunca debía ser talado, y el área a su alrededor permanecería intocada, un santuario profanado por el destino. Josiah Hargrove mostró poco apego por la plantación agonizante. Tras la guerra civil y la emancipación, Fairview cayó en ruinas completas, devorada por la maleza y el olvido. En 1875 la propiedad fue vendida a una compañía maderera. A pesar de la estipulación del testamento, el roble fue derribado y el jardín arrasado para el progreso industrial. Según crónicas periodísticas locales, los leñadores que removieron el árbol hicieron un hallazgo escalofriante. Bajo sus raíces entrelazadas yacían 4 conjuntos diminutos de restos, no 3 como indicaban las tumbas conocidas. El cuarto era de un infante, casi recién nacido, sin ataúd ni ritual, envuelto solo en el abrazo frío de la tierra. Este descubrimiento podría haber sido una mera anécdota si no hubiera coincidido con la muerte del Dr. Silas Thornton, el médico de Fairview. Entre sus papeles personales había un sobre sellado marcado Fairview Plantation, Confidential. Dentro, una sola hoja con una narración fechada el 11 de octubre de 1851. Convocado a Fairview en circunstancias de lo más perturbadoras, TH informa que E.B. dio a luz a un varón natimorto durante la noche, sin partera presente. El niño ya estaba envuelto y listo para sepultar cuando llegué. La madre en estado de extrema debilidad, física y mental. Evidencias de hemorragia significativa. Recomendé traslado inmediato a un hospital en Charleston, pero TH se negó, insistiendo en cuidados en casa. Contra mi juicio, cedí. Temo que el final esté predeterminado. Registro esto para aliviar mi conciencia, aunque rezo porque nunca sea necesario revelarlo. El hallazgo de este documento, junto al cuarto conjunto de restos, generó un revuelo efímero en la prensa local, pero con los protagonistas principales, ya en la tumba y la plantación convertida en zona industrial, el interés se desvaneció como niebla matutina. Por casi un siglo, la historia de Helena Beaumont y los niños de Fairview se hundió en el olvido colectivo, un susurro ahogado por el bullicio del progreso, hasta que en 1973, una estudiante de posgrado llamada Margaret Wilkins, de la Universidad de Carolina del Sur, inició una investigación sobre desapariciones inexplicables de mujeres esclavizadas en la Charleston Antebellum para su tesis doctoral. Su labor la llevó a fragmentos dispersos de los registros de Fairview, preservados en archivos variados. Wilkins reconstruyó la narrativa de fuentes esparcidas, libros de contabilidad, registros eclesiásticos, correspondencia comercial, logs, médicos, diarios personales y relatos orales transmitidos como cadenas invisibles. Su tesis, completada en 1977 pero inédita, culminaba en una teoría que ganaría peso entre académicos. Helena Beaumont no murió en Fairview en octubre de 1851. Tras el parto muerto y el entierro secreto de su cuarto hijo, fue vendida por canales privados a un terrateniente en Mississippi. Wilkins desenterró una factura de venta del 13 de octubre de 1851 por una sirvienta doméstica de 28 años, en frágil salud, de Theodore Hargrove,
a Jeremiah Wilcox, de Natchez, Mississippi. Intentó rastrear la vida de Elena allí, pero los archivos de Mississippi estaban incompletos por incendios en juzgados durante la Guerra Civil. Su rastro se perdía en el humo, y la tesis quedó archivada en la universidad, casi inadvertida. En 1978, durante la construcción de una fábrica en los antiguos terrenos de Fairview, excavadores desenterraron un relicario de plata a unos 6 pies bajo tierra, cerca de donde había estado el roble, dentro una trenza de cabello oscuro y una miniatura pintada en marfil de una mujer con rasgos que sugerían herencia mixta. En el reverso, apenas legible, las iniciales EB. El relicario reposa hoy en el Museo de la Sociedad Histórica de Charleston, un artefacto modesto y fácilmente ignorado, pero que encarna uno de los pocos lazos tangibles con Elena Beaumont que el tiempo no devoró. El suelo donde se alzaba Fairview ha sido transformado por industrias y luego por desarrollos comerciales, un tapiz de asfalto y neón sobre ruinas olvidadas. Nada queda de la casa señorial, los jardines perfumados o el roble que custodiaba las tumbas infantiles. Solo un marcador histórico erigido en 2002, al borde de un estacionamiento de centro comercial recuerda el sitio, lugar de Fairview Plantation, circa 1840-1870, plantación de algodón propiedad de la familia Hargrove. No menciona a Elena Beaumont ni a los niños, pero según relatos locales, fenómenos extraños persisten en la zona, especialmente en la sección oriental donde yacía el jardín. Guardias de seguridad en turnos nocturnos describen oír una mujer cantando suavemente, una melodía africana antigua que flota en el aire húmedo, sin origen visible. Trabajadores de mantenimiento encuentran arreglos de rosas blancas en el suelo, al amanecer, aunque las cámaras nunca capturan a nadie depositándolas como ofrendas de un espíritu inquieto. Lo más perturbador son los testimonios de 3 vigilantes nocturnos, entre 1985 y 2015, que juran haber visto a una mujer en vestido anticuado, caminando despacio por la propiedad alrededor de las 3 de la mañana, siempre en pleno agosto, siempre dirigiéndose al rincón oriental donde el roble se erguía, siempre desvaneciéndose al acercarse, dejando solo el eco de pasos en el pavimento. Estos cuentos se descartan como leyendas urbanas, las que se adhieren como musgo a lugares con pasados turbulentos, pero perduran, transmitidos de generación en generación entre los habitantes de Charleston, un contrapunto susurrado a la historia, pulida de folletos turísticos y tours guiados que evitan las grietas oscuras. En 1979, Margaret Wilkins intentó retomar su investigación sobre Elena Beaumont, planeando expandirla en un libro que iluminara las sombras, pero reportó obstáculos crecientes para acceder a archivos y colecciones. En una carta a su asesor, académico escribió: "Encuentro resistencia inesperada de familias ligadas a los Hargrove. Puertas antes abiertas se cierran con cerrojos. Siento que, tras más de un siglo, hay quienes prefieren que esta historia permanezca sepultada, como los niños bajo el roble". Wilkins abandonó el proyecto tras recibir comunicaciones anónimas que le sugerían enfocar su erudición en temas menos espinosos. Aceptó un puesto docente en un colegio modesto en Nueva Inglaterra y nunca publicó sus hallazgos, dejando su verdad en el limbo de lo no dicho. El verdadero fin de Elena Beaumont tras octubre de 1851 sigue siendo un enigma envuelto en niebla. Si fue vendida a Mississippi, como sugería Wilkins, no hay rastro claro de su vida o muerte allí. Desaparece de la historia documentada tan completamente como de los registros de Fairview. Lo que sabemos con certeza es esto: entre 1847 y 1851, una joven esclavizada llamada Elena Beaumont dio a luz a 4 niños en Fairview. Los 4 murieron en la infancia temprana. Los 4 fueron enterrados bajo un roble en el jardín, no en el suelo anónimo reservado a los demás esclavos. Y en el otoño de 1851, Elena Beaumont se esfumó de Fairview bajo circunstancias que Theodore Hargrove se esforzó por ocultar, tejiendo un velo de silencio que el tiempo apenas rasgó. El resto, sus pensamientos, sus anhelos, su sufrimiento, su posible huida o muerte probable, habita en las sombras de la historia, en los huecos entre hechos registrados, en los silencios que los documentos oficiales guardan como tesoros prohibidos. Podemos acercarnos a esas sombras, trazar sus contornos con dedos temblorosos, pero no disiparlas por completo. Quizás por eso su historia resuena aún, como un eco que se niega a morir. Por eso la gente sigue reportando encuentros con una mujer, sin nombre que deambula por lo que fue el terreno de Fairview.
En ausencia de justicia, en ausencia de verdad, en ausencia de duelo adecuado, algunas presencias se resisten a desvanecerse, aferrándose al mundo como raíces profundas. En 2010, un descendiente de los Hargrove donó una colección de papeles familiares a la Sociedad Histórica de Charleston, entre ellos un diario ajado por el agua, perteneciente al primo de Theodore, Walter, quien asumió la gestión de Fairview en los 1850. La mayoría de entradas tratan operaciones de la plantación, pero una fechada en abril de 1852, unos 6 meses tras la desaparición de Elena, contiene esto. Theodore se confió hoy tras varios brandis. Ojalá no lo hubiera hecho. Algunos conocimientos no se pueden desaprender una vez compartidos. Cree que los niños fueron reclamados por la retribución divina por sus pecados. Tal vez sea más fácil para él aceptar eso que la alternativa que sugirió su médico, que quizás fueron ayudados en su partida. Cuando le pregunté por quién, me miró con ojos huecos y dijo, por la que los amó tanto que no pudo dejarlos vivir como ella tuvo que vivir. No transcribiré el resto de lo que dijo. Algunas palabras no merecen ser preservadas, ni siquiera en páginas privadas. Esta entrada, descubierta más de 150 años después, añade otra capa al misterio de Helena Beaumont y los niños de Fairview. Plantea interrogantes eternos sobre agencia, resistencia y las elecciones terribles enfrentadas por quienes estaban atrapados en un sistema inhumano, donde el amor y el dolor se entrelazaban como espinas. Las tumbas bajo el roble han desaparecido hace tiempo, sus restos probablemente dispersados en excavaciones para desarrollos comerciales. La habitación donde Elena vivió, primero junto a la cocina, luego en el tercer piso, ya no existe, devorada por el progreso. El relicario con sus iniciales yace en una vitrina de museo, notado ocasionalmente por visitantes ajenos a su peso. Sin embargo, algo de su historia persiste. Se niega a ser borrado por completo. Resuena en papers académicos, en tours fantasmales locales, en los silencios incómodos que caen cuando la historia se confronta sin filtros. Y quizás, si los relatos locales son creíbles, camina por el suelo de lo que fue Fairview en noches de agosto, buscando lo que fue arrebatado o lo que quedó atrás, un alma que el viento sureño no puede acallar. Para nosotros, que topamos con esta historia ahora, separados por casi 2 siglos de los eventos, queda una obligación: reconocer lo sucedido, no solo los hechos fríos, sino la realidad humana que encarnan. Ver a Helena Beaumont, no como una nota al pie en libros de contabilidad, sino como una mujer que vivió, sufrió, quizás amó, quizás luchó en las únicas formas posibles, y que en vida o muerte se desvaneció de los registros escritos, pero no de la memoria colectiva. En ausencia de justicia, el recuerdo debe bastar, y así recordamos a Helena Beaumont y los 4 niños sepultados bajo un roble que ya no existe, en tierra que ya no se parece a lo que fue, en un mundo que ha cambiado y, sin embargo, en algunos rincones permanece igual de herido. El sonido de su historia aún retumba para quienes se atreven a escuchar, un llamado que cruza el tiempo como un lamento eterno. En la primavera de 1979, justo cuando Margaret Wilkins abandonaba su pesquisa sobre Helena Beaumont, otro hallazgo añadió una capa más a esta historia turbulenta. Durante renovaciones en la iglesia episcopal de San Pedro en Charleston, obreros descubrieron un compartimento oculto tras la pared del vestíbulo. Dentro, una cajita de madera con varios objetos, un papel amarillento doblado, un saquito de tela con hierbas secas y una figura tallada en madera de una mujer sosteniendo a un niño. El papel, desplegado con cuidado por archivistas, era una carta en una caligrafía educada pero apresurada, fechada el 14 de octubre de 1851, y dirigida simplemente a Padre Elias. Decía: escribo con prisa y en el mayor tormento de conciencia. Lo que he participado me aplasta el alma. La mujer de Fairview fue traída anoche, más muerta que viva, por el señor H. Alegó que intentó hacerse daño tras perder a su infante y necesitaba santuario y cuidados que su hogar no podía dar. La verdad, revelada por el Dr. Thornton al llegar poco después, era mucho más sombría. La habían mantenido bajo llave desde el parto muerto. Al retirar la sedación se volvió, en sus palabras, ingobernable en su duelo. Confió que el señor H. temía que revelara ciertas verdades sobre los niños fallecidos en Fairview, verdades que arruinarían su posición en la sociedad. Me pidieron organizar su paso inmediato en el barco que zarpaba hacia Nueva Orleans esa mañana. El señor H. proporcionó papeles indicando su venta a una plantación en Mississippi, aunque dudo que llegue en su estado. Habló solo una vez durante la noche, mientras velaba con ella y el doctor preparaba sus medicinas para el viaje. Me miró con ojos que parecían ver más allá de este mundo y dijo:
Los 4 duermen bajo el roble, les canté mientras partían. Fue la única bondad que pude darles. Cuando le pregunté si quería confesar algún pecado antes de su partida, pensando que se refería a algún acto contra los niños, sonrió de un modo que me erizó la piel y replicó: «El pecado no fue mío, padre. El pecado fue traerlos a este mundo sabiendo lo que les esperaba. Yo solo abrí la puerta a un lugar mejor. No sé si he sido cómplice de ocultar un crimen atroz o de ofrecer misericordia a una mujer quebrada por sufrimiento inimaginable. Quizás ambas cosas. Llevaré esta carga a mi tumba, pero dejo este registro en esperanza de que algún día alguien sepa que Elena Beaumont no fue olvidada en sus últimas horas en Charleston». Adjunto su bolsa de medicinas, que aferró hasta que la sedación la venció, y la pequeña talla hallada entre sus escasas posesiones. Que Dios nos perdone por lo hecho en nombre de la prosperidad y el orden. En profunda contrición, Reverendo Josiah Sullivan, asistente del Reverendo Elias Stokes. Esta carta, conocida como la Confesión de Sullivan, fue inicialmente ocultada por autoridades eclesiásticas, citando su naturaleza perturbadora y afirmaciones no verificables. No fue hasta 2013 que la historiadora Eliza Montgomery accedió a ella mientras estudiaba respuestas clericales a la esclavitud en la Charleston Antebellum. Su artículo posterior, Complicidad y conciencia, la Iglesia y Fairview Plantation, publicado en la Revista de Historia Sureña, revivió el interés en la historia de Elena Beaumont. La investigación de Montgomery también desenterró registros de embarque del 15 de octubre de 1851, listando a una mujer negra inválida entre la carga del buque mercante Estrella de Carolina rumbo a Nueva Orleans. El log del barco, preservado en archivos marítimos, anota que esta pasajera sin nombre murió en alta mar el 17 de octubre y fue sepultada en el océano según costumbre náutica. Si esta era Elena Beaumont, como la pesquisa de Montgomery sugiere con fuerza, su viaje mortal concluyó en las aguas del Atlántico, lejos de Fairview y de la plantación de Mississippi que supuestamente la compró, un final anónimo en las profundidades saladas. La talla de madera hallada con la carta de Sullivan permanece en los archivos de San Pedro. Representa a una mujer erguida sosteniendo 4 paquetes, pequeños en sus brazos, sus rasgos borrosos pero su significado inconfundible, como un grito tallado en silencio. Antropólogos han identificado su estilo como afín a tradiciones del África Occidental, sugiriendo que Elena mantuvo lazos culturales pese a su cautiverio, un hilo de resistencia tejido en la oscuridad. La bolsa de hierbas, analizada por botánicos en 2015, contenía dedalera seca, belladona y bayas de saúco, plantas tóxicas en preparaciones específicas, todas nativas de Fairview según encuestas botánicas de la era, crecientes en los márgenes del jardín como guardianes venenosos. Estos hallazgos llevaron a Montgomery y a investigadores subsiguientes a una teoría que desafía la narrativa tradicional de Elena como mera víctima de la explotación de Theodore Hargrove. En cambio, proponen una visión más compleja, que Elena, enfrentada a la realidad insoportable de ver a sus hijos crecer en esclavitud, quizás tomó la elección devastadora de acabar con su sufrimiento ella misma, un acto de misericordia desesperada en un mundo sin piedad. Esta hipótesis sigue siendo controvertida e indemostrable. Algunos historiadores argumentan que las muertes pudieron ser naturales. La mortalidad infantil era rampante entonces, un azote silencioso en las plantaciones. Otros sugieren que, si fueron deliberadas, la culpa podría recaer en Theodore mismo, quien tal vez vio en los niños de raza mixta una amenaza creciente a su estatus social, un escándalo que podía derrumbar su mundo de privilegios. Lo que se puede afirmar con certeza es que 4 niños murieron en Fairview entre 1847 y 1851. Sus restos fueron desenterrados bajo un roble en 1875, y Elena Beaumont, su madre, desapareció de Charleston en octubre de 1851, probablemente muriendo en el mar días después. La cuestión de la agencia, quién actuó, quién decidió, quién controló el relato, permanece en el núcleo de esta historia. En un sistema diseñado para despojar de toda autonomía, ¿qué opciones quedaban? ¿Qué formas podía tomar la resistencia? ¿Cómo se mide el amor contra el sufrimiento cuando ambos están aprisionados en un engranaje inhumano? Para profundizar en este abismo, agreguemos un detalle que los archivos susurran pero no gritan: relatos orales de esclavos fugitivos, recopilados en los 1860 por abolicionistas itinerantes, hablan de una mujer del jardín en Fairview que recolectaba hierbas al crepúsculo, murmurando canciones en una lengua olvidada, preparando infusiones que aliviaban dolores o los aceleraban, sabiduría ancestral o arma oculta. El velo entre ambas se adelgaza en la penumbra. En 2017,
radar de penetración terrestre escaneó los antiguos terrenos de Fairview, ahora un centro comercial bullicioso. La tecnología reveló una anomalía, una pequeña cámara subterránea a unos 15 pies bajo la superficie, justo donde el roble había reinado. Excavada bajo supervisión de arqueólogos de la Universidad de Carolina del Sur, la cámara contenía un cofre de madera deteriorado, pero intacto. Dentro, varios objetos, un gorrito de lana infantil, 4 muñecas de tela de tamaños variados alineadas en fila como centinelas diminutos, una página copiada a mano de un libro de oraciones y, lo más impactante, un diario encuadernado en tela descolorida. Las páginas habían sucumbido en gran parte a la humedad y el tiempo, pero varios pasajes legibles sobrevivían. La caligrafía coincidía con la del reverso del retrato en el relicario de plata. El diario parecía pertenecer a Helena Beaumont misma, aunque cómo terminó enterrado allí sigue siendo un misterio. Envuelto en sombras, las entradas legibles abarcan de 1848 a 21 y ofrecen el único registro conocido de los pensamientos de Helena en sus propias palabras, un testimonio crudo que corta como un cuchillo. Una fechada el 25 de julio de 1848, 2 días tras la muerte de su primer hijo, dice: han puesto a Clara bajo el roble. El amo T dice que es un honor especial no estar con los otros más allá del campo norte. No entiende que la tierra nos devora a todos igual, con honor o sin él. Me siento junto a su montículo cuando las tareas lo permiten. He empezado a odiar el roble por el peso que sus raíces pondrán sobre su cuerpecito al crecer, y sin embargo, me encuentro tocando su corteza, sintiendo su vida persistir mientras la de ella se apagó. ¿Es esto en lo que se convierten las madres aquí? Mujeres que hablan a los árboles porque sus hijos yacen debajo, en un diálogo con la muerte que nadie más oye. Otra entrada, del 18 de marzo de 1850, poco después de la muerte de su segundo hijo, reza: Josiah se ha reunido con su hermana. El doctor Blanco dice que sus pulmones eran débiles. Lo que no dice es por qué. La humedad de nuestra habitación, el trabajo que hice con él atado a mi espalda hasta el 7º mes, la leche escasa que mi cuerpo exhausto producía para él. Esas son las causas verdaderas, pero no figuran en libros médicos. El amo T llora por él y lo llama voluntad de Dios. Yo ya no lloro. Aprendo que las lágrimas son un lujo para quienes esperan justicia del mundo. No tengo tales ilusiones ahora. Pienso en cambio en las historias de mi abuela sobre niños que regresan al otro lado, cuando este mundo es demasiado cruel para retenerlos. Quizás ellos sean los sabios, y nosotras las necias que quedamos, cargando cadenas invisibles. La entrada más reveladora, del 19 de agosto de 1851, 2 días tras la muerte de su tercer hijo, Elisa, es breve como un suspiro agonizante. La tercera ha vuelto a las estrellas. El amo T brama contra Dios y el destino. Tenía tantas esperanzas en Elisa, la bautizó, hablaba de arreglos especiales para su futuro, quizás llevarla a la casa en Charleston, donde pieles más claras despiertan menos sospechas. Pero ella escapó de tal vida como las otras. Miro al que crece dentro de mí ahora, mi cuarto y última carga, y sé lo que debo hacer. Hay puertas más bondadosas al siguiente mundo que las que este lugar ofrece. Mi abuela me enseñó a hallarlas. Que ella me perdone, que ellos me perdonen todos. Esta entrada final, escrita solo 2 días antes de que Helena supuestamente diera a luz a un hijo natimorto y desapareciera de Fairview, ha desatado debates académicos feroces. Algunos la ven como prueba de que Helena aceleró deliberadamente las muertes de sus hijos en un acto de misericordia extrema, un filicidio nacido del amor enjaulado. Otros la interpretan como los escritos angustiados de una madre doliente, buscando consuelo espiritual en sus pérdidas, con las puertas como metáforas poéticas más que literales. Lo indudable es que Helena Beaumont, una mujer que dejó casi ninguna huella en registros oficiales más allá de su valor monetario en transacciones, halló formas de registrar su verdad, preservar sus pensamientos y posiblemente ejercer las únicas agencias disponibles en un sistema que le negaba humanidad, tejiendo resistencia en las grietas del silencio. La cámara subterránea donde se encontró el cofre ha sido interpretada por arqueólogos como una antigua bodega de raíces, reutilizada como escondite. Cómo las posesiones de Helena terminaron allí, y por quién permanece en el misterio. Una teoría postula que otro esclavo de Fairview, quizás un aliado que la ayudó o fue encomendado con sus bienes, las ocultó tras su partida, un acto de solidaridad clandestina que cruzó las barreras de la opresión. Los objetos descubiertos se conservan ahora en las colecciones especiales del Museo Histórico de Charleston, aunque no forman parte de la exposición regular.
los investigadores deben solicitar permiso especial para verlos, una política criticada por quienes sostienen que la historia de Helena Beaumont, por dolorosa que sea, debe ser accesible por completo como pilar esencial de la historia estadounidense, un recordatorio de que las voces silenciadas merecen eco. En 2020, una descendiente de los Hargrove, Catherine Hargrove Wells, fundó una fundación memorial dedicada a reconocer y estudiar las vidas de todos los esclavizados que habitaron Fairview. La fundación financió un marcador histórico más completo en el sitio, que ahora incluye el nombre de Helena Beaumont, y rinde homenaje a los 4 niños sepultados allí. También patrocina una beca anual para investigaciones sobre historias ocultas de mujeres esclavizadas y sus hijos, con énfasis en formas de resistencia y supervivencia que los registros tradicionales a menudo ignoran o distorsionan. No podemos alterar el pasado, declaró Harrington Wells en la dedicación del nuevo marcador, su voz temblando con el peso de la herencia. Pero podemos transformar cómo lo recordamos, cómo honramos a quienes sufrieron, y cómo entendemos su humanidad y agencia, incluso en un sistema diseñado para negar ambas, como un fuego que se enciende en la oscuridad más profunda. Hoy los visitantes al sitio encuentran un pequeño jardín contemplativo, donde el roble una vez se alzó orgulloso. Incluye 4 marcadores de piedra dispuestos en semicírculo, representando a los 4 niños sepultados allí, cada uno grabado con un nombre susurrado: Clara, Josiah, Elisa y el sin nombre. En el centro, una escultura de bronce de una mujer con el rostro vuelto al cielo, brazos vacíos pero levemente alzados como liberando algo al firmamento infinito. La escultora Amara Johnson describió su obra como no solo un tributo al sufrimiento, sino un reconocimiento a elecciones imposibles y un espíritu perdurable que el tiempo no doblega. La historia de Helena Beaumont no es mera victimización, sino la de una mujer que, aún en las circunstancias más asfixiantes, halló maneras de expresar amor, preservar dignidad y posiblemente resistir en sus propios términos. Un legado que florece como rosas blancas en la adversidad. Los residentes locales reportan que rosas blancas aparecen con frecuencia a la base de la escultura, dejadas por visitantes anónimos como ofrendas espontáneas de un duelo compartido. En noches de agosto, especialmente alrededor del 17, la fecha de la muerte de Elisa, algunos juran ver a una mujer solitaria caminando despacio por el jardín, deteniéndose ante cada una de las 4 piedras antes de disolverse en la oscuridad, dejando solo el aroma de jazmines y un escalofrío en el aire. La ciencia no puede validar tales visiones, por supuesto, pero quizás algunas historias dejan impresiones que trascienden lo físico, resonando a través del tiempo no como fenómenos sobrenaturales, sino como ecos emocionales que almas sensibles perciben en su propia melodía. Para enriquecer este tapiz consideremos un testimonio reciente. En 2022, una voluntaria de la fundación, descendiente lejana de esclavos de Fairview, relató en una entrevista oral haber soñado repetidamente con una mujer que le susurraba recetas de hierbas curativas y letales, guiándola en un ritual de sanación para traumas ancestrales. ¿Coincidencia o conexión? El velo se adelgaza aún más. Lo innegable es que la historia de Helena Beaumont y sus 4 niños sigue impactando a quienes la encuentran, como un río subterráneo que erosiona la superficie. Plantea preguntas incómodas sobre el pasado de América, sobre la capacidad humana para crueldad y resistencia, sobre cómo memorializamos historias difíciles y sobre cuyas voces se preservan en el registro histórico, en los archivos, en el cofre enterrado, en la carta oculta tras una pared eclesiástica, en el relicario de plata y en las historias orales transmitidas como antorchas en la noche. Hallamos fragmentos de una vida que los registros oficiales redujeron a transacciones de propiedad. Estos fragmentos no pintan un retrato completo. Demasiado se ha perdido al tiempo. Demasiado nunca fue escrito, silenciado por plumas temerosas. Pero ofrecen vislumbres de una mujer que vivió, sufrió, posiblemente amó, posiblemente resistió, y que, aun en las circunstancias más deshumanizantes, mantuvo una vida interior lo bastante rica para dejar ecos que vibran casi 2 siglos después. Para visitantes modernos que pasean por el jardín memorial o investigadores que manejan los artefactos preservados, la saga de Fairview sirve como recordatorio de que la historia no es mera colección de hechos y fechas. Es un tapiz complejo de experiencias humanas, muchas deliberadamente obscurecidas o acalladas en su momento. Recuperarlas exige no solo diligencia archivística, sino empatía imaginativa, la voluntad de mirar más allá de los registros oficiales a las vidas que bullían en los márgenes, invisibles pero vibrantes. Los últimos días de Helena Beaumont permanecen envueltos en incertidumbre.
Si efectivamente murió en el mar a bordo de la Estrella de Carolina, su cuerpo entregado a las aguas atlánticas, entonces no tiene tumba visitable, ni marcador con su nombre. El jardín memorial suplanta tal ausencia, un reconocimiento tanto de lo que falta como de lo que persiste, un espacio donde el silencio habla. Quizás eso sea apropiado para una mujer cuya vida fue definida por ericiones sistemáticas, de su autonomía, sus lazos familiares, su misma humanidad ante la ley. Pero contra estos heridores, podemos ahora oponer evidencias de su resistencia, las entradas de diario que capturaron sus pensamientos, la figura tallada que expresó su cultura, la bolsa de hierbas que insinuó su saber y el impacto perdurable de su historia en todos los que la tocan. Al final, lo que ocurrió en Fairview entre 1845 y 1851 fue tanto una tragedia personal íntima como un reflejo de una atrocidad histórica mayor. La historia de Helena Beaumont es única en sus detalles específicos, los nombres, las fechas, los susurros bajo el roble, y trágicamente común en sus contornos amplios. Incontables mujeres esclavizadas vivieron, parieron, sufrieron pérdidas y murieron, dejando apenas un rastro en los anales. Lo que distingue a la de Helena no es necesariamente lo que le sucedió, sino que fragmentos de su experiencia sobrevivieron, escondidos en paredes, enterrados en cofres, preservados en cartas, pasados en relatos orales y finalmente recuperados por quienes se comprometen a que tales vidas no se olviden. Un acto de excavación que desentierra no solo huesos, sino almas. Al dejar el jardín memorial hoy, los visitantes pasan por una placa sencilla con una cita del diario de Helena, uno de los pocos pasajes intactos. Dicen que no tenemos almas que salvar, pero temen a nuestros espíritus tras la muerte. Dicen que no somos plenamente humanos, pero tiemblan ante nuestra humanidad cuando se revela. Recuerda esto sin nada más. Lo que nos quitaron en vida lo reclamamos en memoria. Y la memoria, una vez despertada, es una fuerza que no puede ser esclavizada. Si Helena realmente escribió estas palabras o si representan una experiencia colectiva atribuida a su voz individual, es quizás menos crucial que la verdad que transmiten. En un sistema diseñado para deshumanizar y borrar, la persistencia de la memoria, individual y colectiva, se convierte en resistencia misma. Y así recordamos a Helena Beaumont y los 4 niños sepultados bajo un roble que ya no se yergue, en tierra transformada por tiempo y desarrollo, en un mundo que ha cambiado, y aún lleva ecos de injusticias pasadas y resistencias pasadas. Su historia sigue contándose, sigue afectando a quienes la oyen, sigue desafiando narrativas fáciles sobre el ayer. De esta manera, Helena Beaumont, una mujer destinada a dejar ninguna marca en la historia, más allá de su valor en libros de contabilidad, continúa hablando a través de los siglos, recordándonos que detrás de cada entrada en esos ledgers yacía una vida humana plena, con pensamientos profundos, sentimientos ardientes, estrategias de supervivencia y posiblemente elecciones finales en sus propios términos, por limitados y trágicos que fueran. El sonido de su historia aún retumba para quienes están dispuestos a escuchar, y en ese eco, algo de Helena Beaumont vive eternamente, un susurro que el viento sureño lleva, invitándonos a no apartar la mirada.